Hola a todos. Antes de empezar la clase de hoy quisiera recordar un resultado de topología 1 que apunté por aquí y dice que si tienes un espacio topológico X y un espacio topológico T2Y y dos funciones continuas f y g que salen de X y entran a Y, entonces el conjunto de coincidencia, es decir, todos los X en el dominio, de tal manera que cuando evalúas f da lo mismo que cuando evalúas G en ese X, es un subconjunto cerrado de X. Y del I se desprende inmediatamente el 2I, que dice que si tienes un subconjunto denso de X del dominio y la función f restringida al denso es igual a la función g restringida al denso, entonces las dos funciones son la misma, ¿no? F y g son iguales. Bueno, pues uno recuerda este resultado de topología 1, y lo que queremos probar hoy es el siguiente teorema, ¿no? ¿Qué dice este teorema? Dice que si tenemos un espacio topológico de Tíconov, entonces para todo espacio compacto Y, para todo espacio compacto y T2Y, y para toda función continua que sale de X y entra Y, existe una única función continua que sale de la compactación de Stonechek de X y entra Y, de tal manera que F mayúscula es una extensión de F minúscula, es decir, F minúscula se puede escribir como la composición de F y el encaje en la compactación de Stonechek, ¿no? Entonces esto otra vez recuerde que significa que la función F es una extensión, F mayúscula es una extensión de la función F minúscula, ese es el uno. Y el 2 dice que si te tomas cualquier compactación, que en este caso llamé KH de X, que tiene la propiedad 1, entonces esa compactación es homeomorfa a beta X. En otras palabras, topológicamente hablando, cualquier compactación que tenga la propiedad 1 es la compactación beta X, ¿no? Bueno, y entonces para probar el 1, pues vamos a hacer primero un diagrama. Aquí ya escribí toda la prueba, pero la voy a ir repasando con ustedes. Entonces, primero escribo este diagrama para que se entienda qué estoy haciendo, ¿no? Tengo mi espacio X, mi espacio Y, que es compacto y T2, y aquí tengo la función que me dieron, ¿no? La F, minúscula. Entonces, acá construyo la compactación de Stonechek de mi espacio X. Recuerde que este ρ es el encaje. Y bueno, y también le puedo construir a Y, como es un espacio compacto y T2 en particular es Tikhonov, entonces a Y también le puedo construir su compactación de Stonechek, ¿no? Que puse acá abajo, y a este encaje lo llamé ρ1, ¿no? Recuerde usted, y es muy importante que lo recuerde, que ya vimos en esta clase que cuando uno compacta un espacio compacto, lo que obtiene es un homeomorfismo, ¿no? En realidad, lo único que hace cuando uno está compactando un espacio compacto, pues es dar que es un homeomorfismo, ¿no? Entonces hay que notar que este es un homeomorfismo, como ya habíamos comentado antes. Y bueno, el teorema anterior me decía que uno podía construir, bueno, dado este diagrama, si uno tenía una función entre x y se fijaba en sus compactaciones, entonces había una extensión de la función f entre de la compactación de x a la compactación de y, ¿no? Eso fue lo que escribí aquí. Por el teorema anterior existe esta phi, la voy a llamar phi, a la extensión, de tal manera que, bueno, es una función continua que cumple, que da lo mismo primero ir con ρ y luego con phi, que primero que ir con f y luego con ρ1, ¿no? O sea, este diagrama conmuta. Entonces eso fue lo único que escribimos ahí. Y ya estamos listos para definir quién es la función f mayúscula. Entonces uno define la función f mayúscula como la composición entre, pues bueno, la función va a ir de beta de x a y, ¿no? Y entonces lo primero que hacemos es aplicar phi aquí abajo y luego nos regresamos con ρ1 inversa, ¿no? Eso fue lo que escribí aquí. Esa función va empieza en beta de x y termina en y.
Y bueno, es continua. ¿Por qué? Porque es una composición de funciones continuas, ¿no? Recuerde usted que la inversa de ρ es, bueno, ρ es un homeomorfismo, ρ1 es un homeomorfismo, por lo tanto esta es continua y esta también es continua, ¿no? Entonces tenemos que f es una función continua que va de beta x a y. Ahora, para ver que se cumple, que la función es una extensión, es decir, que se cumple esta igualdad, pues note usted que, pues por definición, f mayúscula, bueno, ρ seguida de f mayúscula es lo mismo que ρ seguida de phi y seguida de phi de ρ 1 a la menos 1, ¿no? Y entonces, bueno, usando que, usando que esta composición es igual a ρ1 con f, sustituyo eso por ρ por f compuesta con ρ, y entonces dices, pues ya tengo esto, y entonces tenemos que aquí está ρ y aquí está ρ1 y ρ1 a la menos 1, entonces se cancelan y nada más me queda la f. Y entonces pues ya probé que efectivamente esta f mayúscula tiene la propiedad de que f minúscula es la composición de ρ con f mayúscula, ¿no? Y entonces ya tendríamos esto. Aquí lo único, bueno, ya probamos que existe una función continua que tiene esta propiedad, y entonces lo único que nos resta mostrar es que la función f mayúscula es única. Y para eso, pues uno dice, bueno, si tienes una función continua, de tal manera que es una extensión de la f minúscula, a esta la llame g, pues quiero probar que en realidad g es la f mayúscula, ¿no? Y entonces uno nota que si se toma uno x en cualquier punto en x, pues fíjense que por esta igualdad, cuando uno evalúa g en ρ de x, pues obtiene f de x. Pero también la f mayúscula tenía esa propiedad, ¿no? Que cuando tú evaluabas f en ρ de x, obtenías la f minúscula. Y entonces pues tengo que todos estos son el mismo punto. Lo que nos dice que las funciones son iguales cuando las restringes a ρ de x. Y como ρ de x es denso en beta de x, pues tenemos que f es igual a g. A lo mejor aquí deberíamos de poner, pues deberíamos de poner que como, lo voy a poner mejor así, como ρ de x es un subconjunto denso de la compactación de Stonechek, es un subconjunto denso, tenemos que tenemos que f es igual a g, ¿no? Eso es por nuestro teorema que recordamos acá, ¿no? Si dos funciones coinciden en un denso, entonces son iguales. Bueno, y eso finaliza la prueba del 1, ¿no? Ahora, para probar, nos resta probar 2, y entonces antes de probar 2, pues quisiera hacer una observación. Aquí lo puse como una afirmación. Si tenemos una función que va de x a y suprayectiva y g que va de y a y, que cumplen que cuando yo compongo f y g, obtengo f, entonces g es la identidad en y, ¿no? Y la razón de esa afirmación, bueno, la prueba de esa afirmación es muy simple. Si te tomas un y en y, entonces como la función es suprayectiva, existe un x en x, de tal manera que f de x es igual a y. Y entonces uno puede concluir que entonces g de y, que es lo mismo que g de f de x, es igual a f de x porque g de f es f, y eso es y, y entonces pues ya tenemos que g es la identidad en y. Y ahora sí, para probar 2, pues otra vez vamos a hacer un diagrama para no perdernos, y empezamos diciendo, pues tómase usted una compactación de x, que llame en este caso KH, con la propiedad 1, ¿no? Entonces, pues tomamos una compactación con la propiedad 1. Recuerde usted que lo que queremos demostrar es que esta K es homeomorfa a la compactación de Stonechek de X, ¿no? Y entonces, a ver, vamos a tratar de aplicar la propiedad 1 dos veces. Ahorita digo cómo,
Pues primero nos fijamos en h. Fíjese usted que h es una función continua que sale de x y entra a este compacto IT2K. Entonces, como tiene la propiedad 1, yo sé que esa, que esa función h yo la puedo extender a una función que sale de toda la compactación de Stonecheck de X hacia acá, ¿no? Eso es usando que K, perdón, usando que la compactación de Stonecheck de X tiene la propiedad 1, ¿no? Pero recuerde usted también que K tiene la propiedad 1, entonces fijémonos en esta función ρ que sale de X y entra a este compacto IT2, pues a la compactación de Stonecheck, y esta ρ. Entonces esta ρ, como K tiene la propiedad 1, se puede extender a una función que va de todo K a la compactación de Stonecheck y esa la llamamos R, ¿no? Y entonces eso fue lo que, bueno, este diagrama es para explicar que lo que escribí aquí. Entonces, como beta de x y k tienen la propiedad 1, primero extiendo la h chiquita, es decir, existe una única función, de tal manera que se cumple esto, y luego extiendo la ρ, ¿no? Es decir, existe una única función que va de k a beta de x, de tal manera que ρ es igual a r bolita h, ¿no? Bueno, y entonces ahora vamos a tener que notar varias cosas, ¿no? A ver, note usted que si yo considero la función primero h, luego r y luego otra vez h, esa es una función que empieza en beta de x y termina en k, ¿no? O sea, otra vez a ver es h, luego r y luego k, ¿no? Y luego, perdón, y luego h otra vez. Entonces termino en k, esa es una función. Y además, pues vamos a hacer las siguientes observaciones. Si yo compongo esta función que aquí puse en anaranjado con ρ, ¿qué obtengo, no? Entonces compongo la función anaranjada con esta ρ y entonces dices, pues fíjate que si asocias estos dos, tienes h bolita ρ, que es esto, y eso lo puedo sustituir por h. Y entonces me puedo pasar de aquí a acá, como dije. Y luego si ya estoy en este renglón, pues puedo asociar estas dos y digo, pues ρ bolita h es lo mismo, digo, perdón, r bolita h es lo mismo que ρ, y entonces sustituyo esto azul por el ρ. Y bueno, finalmente tenemos que h bolita ρ es h, y entonces la conclusión es que si yo compongo esta función con ρ, obtengo h. Y entonces acuérdese usted que que si tú encuentras una función que la hora que la compones con ρ te da h, esa es única. Eso quiere decir que esta tiene que ser la misma que la h, que fue lo que escribí aquí, ¿no? Esto tiene que ser la misma que el h. Entonces, pues ya tengo esta igualdad. Muy bien. Ahora observe lo siguiente. Además, pues bueno, a ver, vamos viendo esta cadena de contenciones. Recuerde usted que como K es una compactación, entonces K es la cerradura de h de x. Y bueno, voy a decir estas contenciones que están aquí. Primero, fíjese usted que si se olvida un poco de las cerraduras de ambos lados, obtenemos, si se olvida uno de esas dos cerraduras, obtenemos lo siguiente. A ver, h de x es lo mismo que h de ρ de x. Eso es porque recuerde usted que h se puede intercambiar por h bolita ρ, ¿no? Entonces lo único que estoy haciendo aquí es intercambiando esta h por h bolita ρ. Y si me olvido un poco de las cerraduras, pues esos de hecho son iguales, ¿no? A lo mejor debería yo de ponerlo aquí. Ay, chin, me fui demasiado rápido. De hecho, estos son igualitos. Y entonces dices, bueno, cierro y cierro, ¿no? Ahora, otra vez, si uno se olvida de la cerradura aquí arriba, un poquito, si se olvida un poco de esta cerradura, dices, bueno, pues ahora es claro que pues h de ρ de x está contenido en h de beta de x, ¿no? Pues ρ de x es un subconjunto de beta de x. Pero bueno, entonces sin la cerradura la contención esta es clara, pero entonces, pues cierro de ambos lados, ¿no? Cierro aquí y cierro acá y se conserva la contención. Ahora, ¿por qué puedo olvidarme de esta cerradura? Porque recuerde usted que beta de x es un compacto y h es una función continua. Entonces, todo este conjunto h de beta de x es un compacto.
En particular es un compacto adentro de un T2. Eso quiere decir que es cerrado. Y entonces cuando cierro aquí de ambos lados, pues puedo olvidar la segunda. Y bueno, finalmente H de beta de X, pues es un subconjunto de K. Lo que nos dice que todos estos conjuntos son iguales. En particular, pues este, H de beta de X, es K. Y eso quiere decir que la H es su proyectiva. Y entonces ahora sí vamos a ver qué tenemos. Tenemos que cuando yo compongo esta función H, R, bolita H, cuando yo hago esa composición, obtengo H. Y además la H es suprayectiva, entonces puedo usar la afirmación para asegurarme que entonces la segunda del lado izquierdo, por la afirmación, la del lado izquierdo, esta es la identidad en K, ¿no? Y ya, acabo. Ahora, similarmente se puede hacer lo mismo para el otro lado, ahorita digo cómo, lo escribí aquí de hecho, dice, note usted ahora que si yo voy R bolita H bolita R, eso es una función que sale de K y entra a beta de X, ¿no? Otra vez, a ver, es R seguido de H y luego seguido de R, ¿no? Es una función que sale de K y entra a beta de X. Y además podemos hacer un argumento similar. Uno se fija en la parte anaranjada que puse aquí y dices, a ver qué onda con esa, ¿no? Cuando yo la compongo con H. Y entonces dices, pues primero asocio estas dos rojas y esas dos rojas, por acá arriba está escrito que las puedo cambiar por Rho. Y luego me fijo en esta asociación, la azul, y acá arriba dice que solo puedo cambiar por H. Y entonces al final tengo R bolita H, que eso es Rho, ¿no? Y entonces aquí tengo esto, Rho. Y otra vez, como solo hay una función que hace, que extiende a la H, yo puedo concluir que entonces esta función que extiende a la H, esta función pues tiene que ser la R, ¿no? Que fue lo que puse acá, lo que nos dice que esta función tiene que ser la R. Además, de igual manera, tenemos que beta de X, que como es una compactación, pues es la cerradura de Rho de X. Y otra vez, si uno se olvida aquí de la cerradura, a ver, aquí creo que puedo quitar esto, porque de hecho Rho de X es lo mismo que R, aquí está escrito, que R bolita H, ¿no? O sea, esos son los mismos, entonces esta la puedo poner como una igualdad aquí, o sea, no estoy haciendo nada, y luego si uno se olvida de esta cerradura un poco, un ratito, dice, ah, pues fíjate que si nos olvidamos de esa cerradura, pues R de H de X está contenido en R de K, ¿no? Ya que H de X es un conjunto es un subconjunto de K. Entonces, bueno, sin cerraduras la contención se da, ¿no? Y entonces cuando quiero conservar esta contención tendría que cerrar aquí y cerrar acá. Pero otra vez tenemos que K es un compacto y R es una función continua. Eso quiere decir que R de K es un compacto. Adentro de un T2, el beta de X. Y entonces eso quiere decir que es cerrado. Entonces cuando cierro por ambos lados me puedo olvidar de la segunda cerradura. Y bueno, claramente R de K es un subconjunto de beta de X, ¿no? Porque la función va a beta de X. Y entonces, pues eso me dice en particular que todos estos conjuntos son beta de X, en particular este es beta de X, y eso nos dice que R es su proyectiva. Y entonces otra vez podemos aplicar la afirmación, y entonces tenemos que esta parte de acá debe de ser la identidad en beta de X. Y como es la identidad de beta de X, pues ya acabé, ¿no? Porque ¿qué acabo de probar? Acabo de probar que estas dos funciones, R y H, son una inversa de la otra. Por lo tanto, es una biyección que es continua y tiene inversa continua. Y eso me dice que K es homeomorfo a beta de X. Bueno, y eso termina el teorema de hoy.